Es un profesionista que tuve el gusto de conocer hace unos años y que juntos trabajamos en la paleta vegetal. Entonces, les quería comentar que él estudió la licenciatura por la Universidad Autónoma de Chapingo, hizo su maestría y doctorado en el CIBNOR. Tiene desde el 2011 trabajando en la colección del herbario como responsable de la base de datos y manejo de sistemas de información geográfica. Por lo tanto, cuenta con una amplia experiencia en colecta de plantas de todo tipo, de todo el estado y su proceso de herborización. Ha participado en proyectos para definir listados florísticos en diferentes partes de la península y cuenta con 15 años de experiencia como consultor ambiental en manejo y conservación de vegetación nativa y fauna silvestre, elaboración de programas de rescate, mitigación de impactos en vegetación, y ha colaborado activamente con el municipio de La Paz, aportando elementos y lineamientos para la remoción de vegetación en zonas urbanas y suburbanas. Alfonso nos comparte que ha conocido muchos rincones de Baja California Sur, no solamente sitios turísticos, con el reconocimiento de sus especies y su distribución. Su mayor hobby es la fotografía de naturaleza y su objetivo es documentar cada una de las especies registradas para el estado y captar la esencia de sus ambientes. Se apasiona en la conservación sustentada en el conocimiento de las especies. Ya lo escucharán, es una persona que respeta y admira las plantas del desierto, pues él considera que son plantas muy nobles y que él las quisiera ver florecer en nuestra zona urbana. Entonces, sin más que decir, por el momento, le paso la voz al doctor Alfonso Mebe. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y muchas gracias por atender la invitación. Voy a compartir mi pantalla y con ello quiero compartir con ustedes un poco de conocimiento y quizá experiencias de las que he tenido en el conocimiento de las plantas nativas en el estado principalmente. Y bueno, pues estas cuestiones también pueden aplicar a otros estados de la República, pero voy a hacer énfasis en por qué aquí en el estado de Baja California Sur tenemos mejor oportunidad del uso de este tipo de plantas. Bueno, para decir, puedo comenzar, podemos referirnos a plantas o flora nativa. Para cuestiones prácticas es lo mismo, ¿no? Y quiero empezarlo pues a comentar esta plática a través desde un punto de vista biogeográfico de la vegetación. Pues como sabemos, ¿no? México forma parte de un continuo en América, ¿no? Y como podemos ver aquí, pues hay cierta continuidad de Sudamérica a Norteamérica, ¿no? Pero tenemos dos regiones en México que no tenemos esa continuidad, ¿no? Que son las dos penínsulas, la península de Yucatán y la península de Baja California Sur. Aquí es donde no existe ese continuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber especies que migran o distribución de especies que van de norte a sur, pero al entrar al territorio de la península, pues se pueden encontrar con que ya no hay continuidad, ¿no? Entonces, podemos encontrar un poquito del motivo por el cual podemos decir que la península, en particular el estado de Baja California Sur, pues tiene mayor cantidad de especies nativas, ¿no? Precisamente por esa discontinuidad y por ese aislamiento que caracteriza este territorio. Y bueno, es un poco conocido que parte de esta continuidad, voy a regresar tantito, que parte de esta continuidad y aislamiento puede representarse o puede significar una acumulación de especies. Esa acumulación de especies o esa concentración de especies pues está referida como en diversidad. Y si hablamos de diversidad en una zona aislada, también debemos de hablar de endemismos. Ahorita vamos a hablar más al respecto. Para saber qué es lo que hay de vegetación en México y en otras partes, se ha optado por clasificar, ¿no? Y por saber qué hay mediante la clasificación. Y esta es una de las clasificaciones más frecuentes que se han realizado en México, ¿no? En México se ha realizado una clasificación del territorio a través de provincias biogeográficas o provincias florísticas, como en el caso de aquí de la izquierda,
la Conavio a través del con INEGI y otras organizaciones pudieron realizar ya hace décadas una distribución o una clasificación de plantas que hay, ¿no? Poniendo en contexto los ambientes también que tienen, ¿no? Pero no solo son, perdón, voy a disminuir esto. Em, pero no solo en México se ha podido clasificar los ambientes naturales o florísticos de México. También investigadores en Estados Unidos han podido hacer esa clasificación como pueden ver, se llega a la misma, como que al mismo, em, a la misma conclusión. Se puede ver que aquí en más detalle México hay conocimiento y detalla más esos límites geográficos de la distribución de especies, pero no nada más la cosa termina ahí, ¿no? Em, Se han emitido listados, se han emitido bases de datos donde también se puede encontrar la distribución de especies a través de comunidades vegetales o tipos de vegetación. Y bueno, a México le ha gustado mucho clasificar la vegetación. Actualmente se encuentran muchísimos tipos de vegetación en México y yo estoy resumiendo para la península, más bien para el estado de Baja California Sur, estoy resumiendo nada más los principales tipos de vegetación. Hay demasiados que la lista se haría con unas letras muy chiquitas. Nada más quiero hacer énfasis en que la mayoría del territorio está en unos tonos color café. Y bueno, el tono color café más oscuro se refiere, aquí estoy señalando con el cursor, a matorral sarcocaule. Seguramente ustedes han de haber escuchado esa clasificación. Matorral sarcocaule, ahorita lo vamos a ver más adelante, es un tipo de vegetación que no es bosque, un tipo de vegetación que no es selva, un tipo de vegetación que no tiene un porte alto. Entonces, los que clasificaron los tipos de vegetación en México, al decir que no es un bosque, al decir que no es una selva, entonces todo lo metieron en matorral. Entonces, por eso las zonas áridas en México son muy amplias. Entonces dijeron, todo lo que está en zonas áridas van a ser matorrales, pero como son muy amplios los territorios y muy extendidos, entonces podemos encontrar diferentes tipos de matorrales. Hay demasiados tipos de matorrales en México. Por aquí en la península y en el estado de Baja California Sur vamos a encontrar tres principales. Está el matorral sarcocaule, que esto los acabo de comentar, es el que domina el territorio peninsular. Y hay otro matorral, un color café un poquito más claro que se llama matorral sarcocrasicaule. Yo en la práctica suelo tomarlos de manera indistinta. Yo suelo juntarlos y decir matorral sarcocaule de manera general. El matorral sarcocrasicaule se refiere al mismo matorral, pero con alguna composición, con algunos detalles de especies que los diferencian, ¿no? Entonces, puede haber manchones de matorral sarcocrasicaule en medio de matorral sarcocaule y uno no lo puede notar. Entonces, en la práctica, yo por eso sugiero que referirse a todo como matorral sarcocaule. Pero hay un matorral sarcocaule o matorral sarcocrasicaule que es un poquito distinto al otro, ¿no? Lo vamos a encontrar con un color un poquito más claro, que está en la zona del Pacífico o en la zona de la derecha. Este matorral va a estar influenciado por neblina. Como sabemos, en la parte del Pacífico es común ver esos paisajes con neblina en la playa, con neblina en las montañas cercanas a las costas. Entonces, esa neblina ha promovido que por tiempos la vegetación desértica pues, se comporte de una manera distinta, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplitos. Pero sumemos entonces las superficies del matorral sarcocrasicaule de neblina. Otro tipo de vegetación muy importante para el estado de Baja California Sur está aquí en la región del Cabo, es un colorcito verde. Se refiere a la selva baja caducifolia. Para muchos parecerá desapercibido ese tipo de vegetación, pero se puede distinguir porque tiene un porte más alto. Cuando llegamos a ir a Los Cabos, por la vía larga que le llamamos, eh, por San Antonio, por ejemplo, pues sabemos, ¿no?, que estamos subiendo de nivel, ¿no? Cuando vamos en la carretera vamos subiendo de nivel de altura al nivel del mar y vamos encontrando como que la vegetación se hace un poquito más densa. Se pone seca también, ¿no? Igual que el matorral, es un tipo de vegetación que depende de la estacionalidad de lluvias, ¿no? Entonces, en algún parte del año, pues va a comportarse igual que el matorral, se va a estresar, va a perder las hojas como un mecanismo
de protección a la desecación, y bueno, esas son de las cuestiones por las que puede pasar desapercibido. Pero hay ciertas especies que definen este tipo de vegetación, que es la selva baja caducifolia. Eh, esas especies tienen un componente muy importante. Eh, ahorita vamos a comentar más a rato respecto de esto. Otra zona muy importante está aquí en la parte norte, ¿no? Está en la región de Vizcaíno y es un desierto un poquito distinto a la zona desértica de la mayor parte de la península. Es un desierto plano, es un desierto arenoso. Y bueno, precisamente por ese tipo de suelo, pues no vamos a encontrar los mismos tipos de plantas, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar ahí diferentes mezclas, ¿no? Que vamos a encontrar matorral desértico, micrófilo, vegetación de desiertos arenosos, vegetación en unas costeras. Me regreso aquí en la zona de Los Cabos y vamos a encontrar, si seguimos subiendo en altitud, está como el matorral sarcocable, subimos un poquito de altitud, vamos a encontrar la selva baja caducifolia, pero si seguimos subiendo, vamos a empezar a encontrar ahí unos elementos, unos árboles bien curiosos, ¿no? Que son encinos. Entonces, seguimos subiendo más y vamos a dejar esa transición entre bosque y selva baja caducifolia y se empiezan a convertir a bosque de encino. Y si subimos todavía más vamos a empezar a encontrar elementos de pinos. Entonces ya estaremos viendo una transición de bosque pino-encino para terminar finalmente en un bosque de pino, ¿no? Entonces, tenemos la Sierra de la Laguna, es la parte más alta del estado de Baja California Sur. Es la zona que mayor concentra humedad a lo largo del año y pues consecuentemente es donde se encuentra la mayor diversidad de vegetación en toda la península. No sin desmeritar lo que existe en Sierra La Giganta, que está aquí como a la mitad, la Sierra de San Francisco y las sierras que están en Vizcaíno. Eh, eh, Quiero también mencionar que el estado tiene gran cantidad de zonas costeras, ¿no? Entonces podemos encontrar vegetación de dunas costeras en gran parte de las zonas costeras. También es muy conocido la vegetación halófila, xerófila, es una vegetación que está adaptada a condiciones salinas, a condiciones de alta salinidad, y bueno, van a crecer en esas plantas las que se le puede conocer como saladillas, ¿no? O mangles, ese tipo de ambientes. Voy a hablar un poquito más de lo que es el matorral sarcocable para las personas que no tengan o no estén muy asociadas a este tipo de ambientes. El matorral sarcocable, como ya les comenté, pues representa la mayor parte de la vegetación, el tipo de vegetación en el estado de Baja California Sur. Eh, Les voy a señalar aquí con el mouse, ¿no? Cómo a veces se pierde esa distinción entre matorral sarcocable y matorral sarcoclasicable. En esta fotografía, donde vemos cardoncito, estoy haciendo con el, con el cursor, vamos a referirnos a matorral sarcocable. También aquí es una fotografía un poco aérea de un cardonal que está por los planes, también es un matorral sarcocable, pero la que está en medio, en la parte superior, es un matorral sarcoclasicable. ¿Qué vamos a diferenciar aquí? ¿Qué cosas podemos encontrar o qué no? En el matorral sarcoclasicable vamos a encontrar un poquito más presencia de agaves, aquí ya hay una inflorescencia de agave, vamos a encontrar yucas o isotales, que son como especies rosetófilas, de esas que crecen como palmeritas, pero muy duras y picantes, ¿no? Y el matorral sarcoclasicable de neblina, pues lo podemos ver aquí, ¿no? Si podemos ir a Todos Santos en la mañana, vamos a encontrar un matorral caracterizado por cardones, por arbustos, por chollas, por mezquites, pero que tienen una influencia de neblina, y esa neblina a lo largo de muchos años, a lo largo de la vida, de la historia de las plantas de esos lugares, ha fomentado un ambiente muy particular. La humedad, pues recae en la superficie de las plantas. Las plantas, ustedes sabrán, ¿no? Aunque muchas plantas no generan corteza, pues generan recovecos donde se puede acumular la humedad. Esa humedad ha facilitado la presencia de especies epífitas como tilancias, ¿no? O gallitos que le pueden llamar. Entonces va a ser común ver cardones, va a ser común ver lombois y otras especies
con tilancias, con plantas epífitas, el heno, por ejemplo, de ese que solía antes ponerse a los nacimientos, que ya no es recomendable hacerlo, por cierto. Es un tipo de tilancia, ¿no? De ese tipo de cosas, pero la tilancia de aquí son dos especies, no crecen mucho, nada más crecen ahí unos muñoncitos. Entonces, si ustedes llegan a ir a ese tipo de ambientes, ven un cardón, por ejemplo, y que tienen tilancias o heno, se puede llamar, seguramente en alguna etapa del día va a haber neblina. Y bueno, este tipo de matorral va a estar caracterizado también por muchas cactáceas, ¿no? Y por plantas, arbustos de tallos tortuosos. Este es un ejemplo de una especie de tallo tortuosos, donde los troncos son así como torcidos. Y además tienen la particularidad de que no forman corteza, no forman madera como muchos de los árboles del centro de México, del resto del mundo. Y esta es una condición que las plantas a la que tuvieron que optar para almacenar agua. Entonces, no nada más las cactáceas se hinchan cuando llueven, también este tipo de plantas, como los copales, como los lomboy, los copalquines, los torotes, si tocan su corteza, en realidad no van a encontrar una corteza, su corteza es exfoliante o papirácea, ¿no? Se desprenden como papelitos, pero si lo llegan a tocar con mucha fuerza, pues van a ver que está como suavecito. Eh, eh, Esa suavidad quiere decir que tiene tejido blando, de manera que cuando llega a llover, las células que tienen dentro pues se expanden, ¿no? Y se hacen gorditas, ¿no? Entonces, no conviene a las plantas de aquí ser tan leñosas porque de otra manera no acumularían agua, ¿no? Y ese es uno de los mecanismos que les ayuda a permitir la acumulación de agua y por lo tanto, sobrevivir más en temporadas donde no hay mucha humedad. Esa es una de las maneras en las que escapan de esas condiciones secas almacenando agua. También les hablé de la selva baja caducifolia que está aquí en la parte sur. Eh, este ambiente es muy bonito, es donde se presentan una diversidad más grande de especies y también de endemismos. Está caracterizado por, les decía, un estrato más alto, vamos a encontrar árboles, literalmente, más cantidad que árboles que en los matorrales, ¿no? Y ya va a ser como una etapa de transición entre el matorral y el encinal, ¿no? También en la selva baja caducifolia vamos a encontrar muchos oasis y escorrentías que nuevamente esas escorrentías, esas acumulaciones de agua, pues van a promover otro tipo de vegetación. Aquí les pongo voy a tratar de señalar en el mouse. Voy a ver si puedo hacer. Estoy aplicando láser. Aquí en un puntito donde hay una vaquita estoy señalando este caminito. Este camino es el mismo camino de aquí abajo, solo que aquí estamos en noviembre, una temporada después de la época de lluvias, donde ahora sí la tierra ya tiene agua y las plantas ahora sí pueden expresar su verdor, ¿no? Promoviendo la generación de hojas, de flores y frutos, ¿no? Pero mientras tanto, en la época seca, las plantas no les conviene andar haciendo esos gastos de energía, ¿no? Entonces, lo que hace son las plantas tiran las hojas, no producen frutos y uno podría decir, es muy feo este tipo de ambiente, ¿no? Pero espérense que lleguen las lluvias y van a ver cómo cambia la cosa. Otra vegetación es las dunas costeras y eso es muy importante. A mí me gusta hablar mucho de la vegetación de dunas costeras porque en realidad representa de gran importancia para el estado, porque aquí les estoy señalando, ¿no? El estado de Baja California Sur es el líder en México por tener la mayor cantidad de longitud, la mayor superficie de zonas costeras. Es el primer lugar, casi el 20% de la superficie de todo México en la zona costera, perdón, no la superficie de México, el 20% de las zonas costeras de México las tiene este estado. Entonces, la vegetación que se presenta ahí va a ser vegetación adaptada a esos ambientes salinos, especies que toleran ambientes salinos y también toleran brisa marina, ¿no? Están muy adaptadas a, pues, a ambientes con alto nivel de salinidad. Suelen ser plantas de cobertura así como en el piso, ¿no? También podemos encontrar cactáceas y los que sean de por aquí, que tengan la oportunidad de haber ido al mogote. Como saben, el mogote, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle dónde está, es una barrera arenosa y se comporta como una megaduna. Y en esa megaduna pues vamos a encontrar no solamente plantas que vamos a encontrar en la playa, vamos a encontrar arbustos, vamos a encontrar matorrales. Y bueno, es un ejemplo para apreciar el tipo de vegetación de dunas costeras, el mogote, si tienen la oportunidad.
vayan con cuidado y van a poder apreciar. Lamentablemente, son los lugares a los que la gente les gusta ir, ¿sí? Y son de los lugares en que la gente no, pues, no ha tenido mucho cuidado de protegerlos. No nada más las personas que suelen visitar las playas. Ustedes ya saben qué es lo que sucede cuando la gente va a las playas a visitarlas, ¿no? Después de un periodo vacacional o, por ejemplo, Semana Santa, ¿no? Es conocido los impactos que genera la gente o los humanos en esos ambientes, no nada más la zona de dunas, también los manglares. Hay un gusto por visitar esos lugares y hacer recreación, pero trae consecuencias, ¿no? Pero no nada más hablemos de eso, hablemos también de las necesidades turísticas de establecer desarrollos turísticos o residencias en este tipo de ambientes y bueno, el gusto de tener una casa vale más que la conservación de estos lugares. A mí me ha gustado llevar mucho la educación a esos lugares donde, bueno, vas a impactar, ok, no detengamos el desarrollo turístico, pero llevémoslos en un ambiente de sustentabilidad, ok. Impactas, pero trata de recuperar de alguna manera, no te olvides de lo que había ahí antes. Y bueno, déjenme decirles que ya se han extinto, perdón, dos, tres especies una especie de cactácea, otra especie de suculenta, que solamente existía en el corredor de Cabo San Lucas, San José, y ya no existen, ya desaparecieron. Lo que hay ahí, nosotros estábamos pensando, yo y mi grupo de trabajo, pensábamos visitar esos lugares donde estaban descritas algunas especies muy raras, pero sorpresa, ya hay edificios, ya hay campos de golf, y bueno, por eso hago un poquito de énfasis en que son lugares frágiles porque además de que son escasos, uno no los va a poder ver en este tipo de vegetación porque es una línea muy delgada, no aparece en muchos mapas, puede ser ignorada a veces este tipo de vegetación, sin embargo se establecen plantas muy interesantes, plantas que están adaptadas, que no van a crecer en ninguna otra parte del territorio peninsular y mucho menos en otra parte de México. Este es otro tipo de vegetación muy a la par de la vegetación de dunas costeras y pues nos vamos a referir a los manglares. Y estos manglares se me hacen muy interesantes. No tengo mucho conocimiento en los manglares de otras partes del mundo, pero los manglares de aquí han sido denominados manglares desérticos. Al igual que la vegetación de los desiertos, que es achaparradita, los manglares de aquí son chaparritos. Y bueno, tiene que ver con un mecanismo de tolerancia no a la salinidad, porque están adaptados a la salinidad, una tolerancia o una adaptación a las altas temperaturas. Y bueno, no van a ser tampoco muy abundantes, no van a aparecer mucho en los mapas de distribución de especies, pero sabemos dónde se encuentran, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de números, ¿no? En la península, estoy hablando de todo el territorio desde Ensenada hasta Los Cabos, se encuentran actualmente ya se encuentran casi unas 3.900 especies de plantas, pero de las cuales muy poquitas no son nativas, la mayoría son nativas. De las no nativas me estoy refiriendo a plantas que han sido traídas desde hace mucho tiempo, ¿no? Por los principales colonizadores, traen plantas de otros estados y se establecen, ¿no? Entonces, descartemos esas plantas y hablemos solo de plantas nativas, plantas que se establecen sin necesidad de la intervención del hombre, ¿no? De esas 3.466 especies nativas, tenemos 820 especies endémicas estrictas. Y aquí hago una pequeña notita, ¿no? El de endemismo tiene que ver eh, con la distribución, con la distribución de esas especies. Entonces, si vamos a hablar de las especies que únicamente se encuentran dentro del territorio peninsular, vamos a estar hablando de especies que son endémicas del territorio peninsular. Si una especie está solamente presente en Baja California Sur, pero no presente en el estado de Baja California, entonces decimos que esa especie va a ser endémica del estado de Baja California Sur. Pero vean estas cifras, de las 820 especies que son únicamente endémicas de la península, el 47% se encuentra en Baja California Sur. Quiere decir, como les comentaba hace rato, en ese continuo de México, en ese continuo de Norteamérica, Sudamérica, aquellas especies que pueden, ahora sí, que quedan atrapadas aquí en la península y migran o se distribuyen y ya no tienen a dónde ir. Entonces se empiezan a acumular en la parte sur de la península. Y es por eso que tenemos mucha especiación y mucho endemismo. Y actualmente nuestros registros de
herbarios han considerado que Baja California Sur es el número 1 en endemismos vegetales en todo México. Y esto es algo pues, que se tiene que decir, ¿no? Tiene que ver con el orgullo de las personas que viven en el estado y decir, vivo en el estado donde hay mucho endemismo. Soy un ciudadano que tiene el gusto, que tiene el privilegio de voltear a su alrededor y decir, esta planta es única de este estado. Podemos referirnos a otro estado, no se pongan cualquier estado, Zacatecas, Chihuahua, no están aislados y no se puede decir que son especies endémicas porque hay mucha distribución de plantas, hay mucho paso y el endemismo se puede perder, ¿no? Se puede perder en un territorio. Por aquí, como estamos aislados, pues se nos quedan aquí. Entonces es un orgullo, deberíamos todos los ciudadanos del estado de Baja California Sur, deberíamos de ver a las plantas nativas con orgullo. Quisiera saber si por el momento alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario o alguna experiencia que compartir que me la pueda decir en este momento. No sé, podemos abrir espacio para eso. ¿Hay alguien que quiera participar o que quiera decir algo sobre esto? Pues mira, yo tengo unas preguntas, pero no sé si sea preferible esperarnos al final. ¿Qué tal si lo comentas después en la charla? Más adelante, entonces, ¿puedo esperar? Sí, muy bien. Muy bien. Podemos, si quieres poner... bueno, aquí tenemos una que dice, el árbol de ciruela del monte solo se encuentra aquí. Cirtocarpa edulis, el árbol de ciruelo, lo podemos encontrar también en el estado de Baja California. Podemos encontrarlo en diferentes islas, pero la mayor cantidad de población de especies las vamos a encontrar en el estado y más hacia el sur. Podemos encontrarlo mucho en la selva baja caducifolia, en altitudes mayores de 500 metros, en forma de árboles muy grandes, árboles que te pueden alcanzar hasta 8 metros, pero esa misma especie, si te vas al mogote, esa misma especie no te va a alcanzar ni los 2,5 metros. Y esto es algo como razonable, ¿no? Como decía, el mogote funciona como una megaduna y esa barrera arenosa, también se le llama barrera arenosa, funciona como rompevientos para la ciudad de La Paz. Si han tenido la oportunidad de estar en la playa del Mogote, ustedes van a ver que hay mucho viento. Entonces, las plantas que crecen ahí están adaptadas a escapan esas condiciones de viento y lo que tienden a hacer es achaparrarse. Así que, no achaparrarse, ¿no? Sino cuando crezcan, no les conviene crecer muy alto porque el viento las puede maltratar. Entonces, cuando crecen, van a crecer hacia los lados. Entonces, los ciruelos del desierto, los ciruelos de selva baja, pues los vamos a encontrar así muy grandotes, muy robustos, y los ciruelos del mogote los vamos a encontrar así como achaparrados. Gracias, doctor. También me pregunta Cas, de estas especies, ¿hay algunas registradas en la NOM 059? No sé a cuáles se refiere, cuáles especies. Sí, claro, tenemos muchas especies en la NOM. La mayoría son cactáceas, son especies. Para que una especie esté dentro de ese listado, pues se requiere de realizar muchos estudios poblacionales, ¿no? Definir si esa población, si esa especie, por sus poblaciones están muy demeritadas, pueden ser sugeridas como para que estén en la lista, ¿no? Y sí tenemos especies amenazadas, protegidas y casi también en peligro de extinción, y mayoría de esos son cactáceas. Entonces, al rato voy a mencionar un poquito de ello también. Muy bien. Dice aquí, Ana Paula Pérez Castro dice, cuando desaparecieron esas plantas endémicas que comentaba, ¿hubo alguna repercusión jurídica para las empresas de ese lugar? No, porque no sucedió nada, porque esas especies, es que es algo así como, sabes que están, tú las reconoces y de repente te das cuenta de que no existen en otro lugar y cuando reconoces que nada más crecen en ese lugar, vas a verificar, vas a tomar muestras, pues ahora sí a decir, hay que protegerla, ¿no? Pero resulta que ya no existen.
pero creo que es pelear con algo muy grande, ¿no? Lo que los hace falta primero, y es parte de la plática que yo hablo, es reconocer y conocer. Esto nos va a ayudar para proteger, ¿sí? Lo voy a mencionar más a rato, que no puede uno proteger si no se conoce. Entonces, a veces nos está fallando el conocimiento para proteger y se nos han ido muchas especies. Quiero hacer un comentario anexo a esto, ¿no? Ahorita que mencionaron lo de las especies, ¿no? Em, no todas las especies que están en algún riesgo de protección están en la NOM. Em, ese es un listado oficial de especies que se han sugerido para que sean protegidas, pero no todas esas especies, no todas las especies que hay en México que tienen con ese grado de vulnerabilidad están protegidas y lo vemos en el estado, ¿no? Recientemente, de los últimos 5 años, hemos detectado que sí hay especies y que no tienen una distribución muy amplia. Entonces, nuestra labor entonces es empezar a hacer estudios y de empezar a documentar para proponer que que esas especies que no son conocidas también sean consideradas en esa normatividad. Bueno, pues si quiere, bueno, dice, ¿qué les parece que seguimos con la plática? Y ahorita volvemos a hacer otro bloque de preguntas. Nada más quiero mencionarles que estamos tomando todos sus nombres porque unos ejemplares los vamos a rifar automático de la gente que está aquí y otros vamos a hacer dinámicas para regalar los libros. Entonces, adelante, doctor. Sí. Bueno, quiero comentarles cómo era La Paz, ¿no? Que en 1922, ya casi 100 años, ¿no? Así era La Paz. No sé cómo es que existe esa fotografía aérea de La Paz hace casi 100 años. Y este es un pequeño planito de cómo era, ¿no? El mogote ya existía, obviamente, ¿no? No era muy amplia la ciudad. De hecho, estaba rodeada de unos cerritos. Ya sabemos cuáles son, por aquí, eh, por Palmira. Y este arroyito que uno pensaría, este arroyo que limita la ciudad es el arroyo El Vaquero, el que ya está allá por la fuente, ¿no? Pero no, esta es una famosa calle que está en el centro. Bueno, ¿cómo era la condición cómo era la condición de antes alrededor de la ciudad de La Paz? Pues vean, la ciudad de La Paz siempre fue matorral, siempre fue siempre fue un lugar para para el establecimiento de este tipo de cactáceas. Y bueno, nos metemos un poquito a la zona costera y cómo era el malecón hace 100 años, ¿no? En realidad han existido muchos cambios en la ciudad en 100 años y últimamente en los últimos 15 años. Yo recuerdo que hace 20 años me sorprendía de ver tanta planta a los alrededores de la ciudad y ahora me sorprende ver tantas casas alrededor de lo que antes yo conocía como ciudad. Bueno, entonces referente a la ciudad de La Paz, aquí lo podemos ver, ¿no? Hice como eh, una referencia visual de cómo era La Paz hace 100 años y cómo lo es actual. En el color negrito vamos a ver la zona urbana, que en realidad aquí falla un poquito, ¿no? En realidad ya es un continuo. Aquí antes pensar que ir a la fuente era hacer una excursión, ¿no? Ahorita la fuente ya está como a la mitad del camino y pues la urbanización ya nos llega mucho más allá, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que había en todo lo que ahorita vemos como negrito? Lo verde son zonas agrícolas y lo negrito son zonas urbanas. ¿Qué es lo que había ahí? Lo que había ahí era lo que hay en sus alrededores, ¿no? Matorral cercocaulle y con su variación matorral secocrasicaulle, ¿no? Aquí en color verdecito estamos viendo selva baja caducifolia y estamos considerando que él es Sierra Cacachilas. Si nos vamos un poquito más hacia el sur, vamos a ver el Sierra El Novillo, Sierra Las Calabazas y esa partecita, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes van a los planes? Aquí está la zona agrícola de los planes. Cuando suben a los planes, cuando van a los planes como que hacen una subidita y una bajadota, ¿no? Esa parte alta que en el pico, en la punta más alta, va a ser selva baja y pongan así atención y van a ver que sí va a cambiar, ¿no? La vegetación va a ser más densa, un poquito más alta. Pero bueno, nada más para que reconozcan cómo los alrededores de la ciudad tenemos ese tipo de vegetación que es matorral recreable y que bueno,
pensando nosotros que ahora hay ciudades urbanas, ¿dónde está la vegetación que estaba a lo que ahora son las casas, ¿no? ¿A dónde se fue toda esa vegetación? ¿A dónde la mandamos? Bueno, aquí comento, ¿no? Pues muy bonito todo, pero ¿y en tu ciudad qué pasa, no? Me estoy refiriendo aquí a La Paz. ¿Y qué es lo que pasa en La Paz? Pues sí, se ha utilizado vegetación para reforestar, vegetación para utilizar en las ciudades, pero ¿cómo regamos a nuestras plantas, no? Es muy difícil, es muy costoso, es muy complicado andar regando nuestras plantas de los camellones, de todo. Imagínense regar una plantita, ¿cuánto cuesta, no? ¿Cuánto tiempo te tardas tú en regar una plantita? Imagínense regar todas las plantas de la ciudad. Pues una forma más barata y más fácil es regarlas con pipas, ¿no? Aquí quizá estas no son de esta ciudad, pero este es un ejemplo, ¿no? De cómo se riega, cómo se usa el agua para regar plantas, ¿no? Plantas que requieren mucha agua y una zona en donde no tenemos mucha agua. Qué curioso, ¿no? Estamos como que nos gusta sufrir, ¿no? Vamos a poner plantas que requieren mucha agua y vamos a utilizar mucha agua para regarlas, cosa que no tenemos. Y otra, pues nos gusta poner plantas que no son de aquí. Por ejemplo, plantas que no están adaptadas a los huracanes. Después de los huracanes tenemos mucho desperdicio de plantas que les dedicamos mucho dinero, mucho esfuerzo para mantenerlas y que con un huracán pues se nos van a ir, ¿no? Nada mejor que las plantas nativas que están adaptadas a este tipo de condiciones, a estos vientos huracanados. Y bueno, por eso es algo que no tenemos la culpa. Finalmente, no, nadie es responsable de eso porque nunca se habló del uso de esas plantas. Lo que la gente quiere es tener mucha sombra porque es una zona muy caliente. Y bueno, pues lo único que piensa la gente es traer plantas que en realidad te traiga sombras. Y eso es lo que se hace. O sea, entonces no es una responsabilidad de nadie, sino es como una necesidad de traer plantas que nos den mucha sombra. Y eso es lo que hacía. Lo malo que esas plantas son demandantes de agua, lo malo que esas plantas viene un huracán y no van a tolerar ese tipo de condiciones y pues bueno, por eso se puede cambiar, ¿sí? Esto lo podemos cambiar porque existe una alternativa y sí la existe, ¿eh? Pues miren, ya les he comentado, ¿no? Nos encontramos en un estado geográficamente privilegiado de especies nativas y endemismos. Las especies nativas requieren menos agua para sobrevivir y permanecer vivas. ¿Cómo lo sabemos? Pues véanos los alrededores de la ciudad. Están verdes. ¿Cómo sabemos que están vivas? Porque cuando llueve empiezan a reverdecer, empezamos a ver muchas flores, empezamos a ver maripositas, muchos frutos. Eso nos hace pensar que las plantas están sobreviviendo sin necesidad que nosotros vayamos a regarlas. Claro, tienen sus mecanismos de evadir el calor. Ya les había dicho, tiran sus hojas. Obviamente, tú les pones mucha agua y pues como que van a decir, ¿para qué tiro mis hojas? Aquí estoy muy a gusto con el agüita, ¿no? Pero no, en un ambiente normal, en un ambiente natural, pues van a estar sin agua. Entonces vamos a aprovechar esas características que tienen estas plantas. ¿Por qué no utilizar especies que son de la región? Pues, ¿por qué no utilizar especies que están adaptadas a huracanes, están adaptadas a pasar como periodos muy largos sin administración de agua, ¿no? Y también, ¿por qué no promover estas plantas en los jardines, ¿no? Que es donde la gente en realidad los puede apreciar, además de los alrededores, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de tener este tipo de vegetación en nuestra ciudad? Pues miren, reducen la cantidad de frecuencia y agua del riego en parques, jardines y camellones. No nada más eso. Eso implica la reducción de costos de mantenimiento, los equipos de sueldo, las horas de mano de hombre y la cantidad de agua. Que bueno, ahorita ya sabemos que hay otras cosas en las que se desperdicia mucha agua, pero se podría ahorrar más agua si podríamos utilizar este tipo de vegetación que no consume tanta agua, ¿no? ¿Y qué se puede promover también con el uso de vegetación en nuestra ciudad? Pues una educación ambiental, ¿no? Para que tú reconozcas, porque a veces uno no tiene pues muy en mente, ay, ¿qué planta voy a poner? Pues va a un vivero y va a traer plantas que traen de Hidalgo, de otros lugares, ¿no? Entonces, tú promueves el establecimiento de plantas nativas, pues haces como una educación de que la gente reconozca que existen otro tipo de plantas. Eh, Aquí, aquí comento también, ¿qué otros beneficios podemos promover en el uso de estas plantas? Bueno, pues se conserva la diversidad vegetal regional, porque estás como promoviendo a No que no está se pierda conmigo, hermoso. estás promoviendo a que no se pierda esa discontinuidad. Como vimos en el mapa, nosotros nos estamos abriendo espacio entre la vegetación
quién sabe dónde se ha ido toda esa vegetación, pero lo que podemos hacer es abrir esos huecos, podemos abrir corredores, corredores de conservación, corredores ecológicos, corredores biológicos, como nuestras avenidas. Podemos poner en una avenida vegetación nativa y podemos conectar de un extremo de una ciudad a otro extremo de otra ciudad, podemos conectar con vegetación nativa y podemos empezar a generar esos corredores, ¿no? Y además de eso, pues con este tipo de vegetación en nuestra ciudad ofrecemos recompensas a la fauna nativa. Nosotros acostumbramos ya a nuestras palomitas que podemos encontrar, que nos cantan en la mañana, y otro tipo de aves. Les ofrecemos plantas que no son de aquí, les ofrecemos bugambilas, les ofrecemos palmas, les ofrecemos cosas que no están acostumbrados a comer. Es como si nosotros estuviéramos comiendo comida chatarra. Eso es lo que le estamos ofreciendo al traer plantas exóticas de otros lugares a nuestra fauna. Pero si le empiezas a traer plantas de la región, de las que sus antecesores estaban acostumbrados a consumir, pues te lo van a agradecer mucho. Bueno, no sé si pueden agradecer, pero seguramente podrían agradecerlo, ¿no? Porque no nada más le vamos a dar alimento, les vamos a dar abrigo, refugio, hidratación y un hogar. También se promueve la presencia de polinizadores, porque hay una preocupación por la pérdida de polinizadores, ¿no? Nosotros mismos estamos provocando, no necesitamos aplicar insecticidas para desaparecer a los polinizadores. El establecimiento de centros urbanos de por sí son excluidores de polinizadores. Bueno, pues con esto podemos empezar a traerlos, podemos empezar a promover ese tipo de actividades. Y bueno, reestructuras el paisaje natural, ¿no? No esperes ver en 2, 3 años cambios importantes con vegetación nativa, porque la vegetación nativa tiende a ser un poquito más lenta, a reaccionar un poquito con más lentitud, porque está acostumbrada a vivir con lentitud, está acostumbrada a mantenerse calladita, silenciosa. Entonces, si nosotros les vamos a dar oportunidad de vivir en nuestra ciudad y darles condiciones de humedad y agua, pues no esperen que de un año a otro tengamos un bosque aquí, ¿verdad? Entonces hay que tenerle un poquito de paciencia a estas plantas. Porque también tiene desventajas utilizar este tipo de vegetación. Aquí puse una referencia de una hojita verde, que es una hoja de lomboy en una temporada de lluvias, de referencia a mi mano, ¿no? Si ustedes llegaran a ver lomboys o reconocieran a lomboy, aquí está en esta fotografía. Es una planta que puede pasar desapercibida porque no tiene hojas, pero cuando tiene hojas son así de bonitas, no tan grandes, pero así. Entonces, ¿cuál es una de las desventajas que hago referencia con esa fotografía? Pues de que las vas a ver así, sequitas, unas ramitas que a lo mejor, qué chiste, ¿no? También otra desventaja es que tienen muchas espinas, y como es un mecanismo de evadir el calor, evadir la radiación y evitar la fotosíntesis excesiva, ¿no? Entonces las plantas, muchas cactáceas, tienen espinas muy agresivas que a lo mejor a la gente no les puede gustar. Sin embargo, puede haber lugares donde sí puedas establecer cactáceas, hay lugares donde sí puedes establecer otro tipo de especies, ¿no? Y aquí tenemos un copal grande, frondoso, o un torote, que seco, ¿sí? Ustedes lo ven sin hojas, no tiene mucho chiste. Y otro tipo de desventajas de la vegetación nativa es que pues es espinosa, sus frutitos son espinosos como los guisapoles, ¿no? Pero bueno, no es otra cosa más que son pequeñas molestias que uno puede tolerar, ¿no? Están acostumbrados a las bugambilias, a otros tipos de plantas que no, pues, que están ahí también calladas y que lucen mucho, pero no tienen como que una historia regional, ¿verdad? Pero hay una posible solución, que es el manejo. Vean aquí, este es un torote, o copal, dependiendo de la especie, ¿no? Que está en condición natural en su ambiente, ¿no? Está acostumbrado a largos periodos de sequía y producción de frutos y flores en determinado tiempo, y también las hojas en determinado tiempo. Y aquí les puse un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú les pones agua? Se ponen verdes, ¿no? Son cosas muy distintas. Parece que fueran cosas muy distintas, pero es la misma especie. ¿Qué pasaría si esta planta le empezamos a dar un poquito de riego, ¿no? ¿Qué pasa si le decimos, hey, tranquila, ya no vas a pasar 8 meses de sequía, ahora vas a pasar 4 meses de sequía? Entonces esa plantita pues se va a sentir a gusto y va a empezar a decir, ¿para qué me estreso? ¿Para qué tiro mis hojas? Entonces voy a empezar a producir más, y voy a producir más flores, y voy a producir más frutos, y voy a traer polinizadores por más tiempo. Entonces, a través del manejo tú puedes empezar a cambiar
esa visión de planta fea o arbusto feo, ¿no? Y aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una playa, esta es la misma playa, solo que está en diferente ubicación. Esta es un sitio normal, así lo encuentras en la naturaleza, pero si los empiezas a regar, si empiezas a poner aspersores, mira cómo se pone, algo muy distinto a esto, ¿no? Y cuando tú pasas por aquí, empiezan a las mariposas a volar, y las mariposas empiezan a traer otro tipo de insectos, esos tipos de insectos empiezan a traer reptiles, lagartijas, entonces empiezas a generar tú mismo con una actividad humana, tú empiezas a promover una condición natural a una condición natural a la 10, ¿no? Tú a través del manejo puedes mejorar cosas, si te parecen feas o si te parecen, no feas, no son feas, si te parecen, no tiene chiste, pues dale un manejo y vas a ver que en un año vas a ver que te responden bonito. También así, ¿no? Nosotros vamos a ver arbustos en su ambiente natural que puedes decir, ay, está feo este arbusto. Pero ¿qué pasa si le das un manejo? Mira, si los podas, puedes hacer setos, puedes hacer barreras de setos, así como para que no pasen en tu propiedad. Pero si las podas de otra manera, miren, es la misma especie, es el mangle dulce. Este mangle dulce tú le puedes dar una poda de árbol y miren, ese árbol ya está sirviendo para dar sombra eh, a autos, ¿no? Que aquí, como nos encantan como quisiéramos tener sombra en todos los estacionamientos de la ciudad. O si no te gusta así en árbol, pon un arbustito, el manejo. Entonces son muy nobles esas plantas, las podas y te responden de como tú las quieras poner. Pero bueno, ¿cómo empezamos, no? Entonces yo les decía, para utilizar y para conservar es necesario conocer. Y bueno, el conocimiento es vasto, solo que se queda aquí en revistas. Revistas que tú las abres y vas a encontrar muchas letritas, muchos nombres científicos, mucha terminología, y eso no nos sirve de mucho. Nos sirve nos sirve de referencia. A mí me ha servido para aprender, ¿no? Mucho de mi conocimiento ha sido en libros y en experiencia en campo, pero esto no es suficiente. Este tipo de conocimiento no nos es suficiente. Entonces se han empezado a generar guías que nos ayudan a entender, a reconocer, no nada más en puras letritas, sino también en fotografías, cómo son esas plantas, porque a veces uno pensaría, son 10, 15 plantas las que están alrededor de La Paz, pero con este tipo de guías, con este tipo de libros, uno va a reconocer que en realidad hay demasiados. Por ejemplo, esta guía de campo del doctor Jorreman tiene más de 280 páginas. Entonces y en cada página hay fotografías, ¿no? Entonces hay otros libros locales que se han hecho para acá, para el estado, que tiene galerías muy bonitas de plantas, pero a veces el idioma en inglés no ayuda mucho para la población en general. Entonces, una idea es no nada más traer en un lenguaje sencillo y en español para la mayoría de la gente local, sino también para qué te sirven esas plantas. Sí, muy bonitas, las ves en fotos, pero cómo se comportan, cómo son, cuánto miden, dónde las puedo sembrar, etcétera. Entonces es cuando pensamos realizar esta paleta. Y esta paleta pues está constituida por un listado de 100 especies nativas y debo reconocer, hay una que otra especie que no es nativa, pero con un buen uso, con un buen manejo, esas especies no nativas te pueden responder muy bien, ¿no? Y bueno, que tienen esa posibilidad de ser usadas en parques, jardines, camellones, banquetas, zajas de biorretención y jardines, macetones. No, yo no recomiendo macetones, pero pues, si las quieren poner ahí, pues pónganlo, ¿no? Y bueno, esta lista, cada especie, en este listado, cada especie se nombra sus características botánicas, como la talla o el tamaño de sus raíces, tipo de crecimiento, sus características taxonómicas, que es importante a veces saber con la familia taxonómica a la que pertenece, poder saber si son parientes o no. A lo mejor el saber que son parientes o no nos puede ayudar a decir si esta planta que es pariente de esta me sobrevive, seguramente esta que es pariente también me puede sobrevivir, ¿no? También nos habla un poquito de requerimientos edáficos, de qué necesidades de agua y sol tienen y pues sitios en la ciudad donde poder usar. Aquí están ya más desglosados, ¿no? En taxonomía, su nombre común, científico, qué requerimientos de suelo necesitan, si es arenoso, rocoso o salado. Son resistentes a la luz, son susceptibles a la luz,
requieren agua cada 15 días, cada semana, cada mes. Está protegida, no está protegida, y eso es muy importante decir. Con este tipo de actividades, por ejemplo, si nosotros promovemos el establecimiento de plantas protegidas, estamos promoviendo su conservación a través de su uso y a través de su conocimiento, a través de su uso en camellones, en jardines. Y les voy a poner un ejemplo muy clásico, la biznaga. La biznaga que ustedes ven en las banquetas, en ciertos jardines, esa es una especie protegida. Eh, pero está protegida que tú la extraigas de su ambiente natural y, y la utilices y la comercialices. Eso está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque en particular la biznaga tiene una historia triste, ¿no? De hace más de 100 años. Y bueno, lo que estamos viendo actualmente es un resultado de una actividad de depredación para, bueno, fue utilizada como un elemento como forrajero para el ganado en épocas de sequía, pues eran cortadas, eran abiertas y se eran dadas, se ofrecían al ganado, ¿no? Una planta de unos 50 centímetros de altura, de unas biznaguitas, pueden tener una edad de 80 años. Y si tú pues le falta un poquito de agua o hambre al ganado, pues puede hacer un deterioro, ¿no? De algo que le costó 80 años llegar a esa condición. Pero si la empezamos a propagar, la empezamos a utilizar en todos los caminos, pues puede dejar de ser extraña, puede dejar de ser nada común y podemos empezar entonces a promover e incrementar el número de plantas y seguramente, ¿por qué no? Decir que en el estado de Baja California Sur la biznaga dejó de ser una especie protegida porque ahora la podemos ver en todos lados, ¿sí? Es nativo o no nativo, les comento que pues también hay plantas no nativas, ¿no? Y voy a hacer mención del neem. El neem, como a muchos les podrá gustar, a muchos no les podrá gustar. Yo la consideré porque he tenido experiencia en un buen manejo del neem y ese buen manejo te puede no romper banquetas, ese buen manejo te puede no crecer demasiado. Y bueno, tienes que invertirle, pero te sirve, es porque es una planta que te genera mucha sombra y está siendo como una buena alternativa, pero no se les da un buen manejo, ¿no? Entonces, por eso ahora vemos unos arbolotes que nos están rompiendo las banquetas y es a lo mejor una característica que no les gusta, pero con un buen manejo se puede mantener bien. ¿Y qué tipo de crecimiento tiene, no? Si es una herbácea, es un arbusto, es un árbol, una cactácea, una suculenta rosetada o una palma. Y algunas características que a lo mejor a la gente les puede parecer interesantes, ¿no? El color del follaje, qué color de flor tiene, si tiene, cuál es su altura máxima. A lo mejor yo quiero ponerla en mi patio y no quiero que suba más de 10 metros. Pues entonces hay que buscar una plantita que su altura máxima sea menos de 10 metros, ¿no? La dimensión de la sombra, yo quiero un árbol con sombra, pero no quiero que sea una sombrota, ¿no? Yo quiero una sombra más o menos, pues no tan grande, no tan chico. ¿Qué tipo de raíces tiene? Esa es otra característica. ¿Y cuáles son sus usos potenciales? Si nos puede servir de sombra, un árbol de compañía o un arbusto de compañía, así como los setos que les puse, ¿no? Si nos sirven de cubresuelos o como montículo, si es una enredadera. ¿Y dónde usar? Hay especies que no pueden usarse en banquetas, ¿no? Porque, por ejemplo, te pueden romper la raíz, pero sí te pueden servir en camellones donde no, perdón, te pueden romper la banqueta por un crecimiento excesivo de raíces. Pero en los camellones tú no vas a tener ese problema. Entonces hay especies que no pueden ser utilizadas en cualquier lado, ¿sí? Por ejemplo, las plantas, las cactáceas, las que tienen espinas, pues no se aconseja estar cerca de una banqueta, ¿no? Pero sí en un lugar aislado, en un jardín, en un parque, pues de manera aislada. Yo convivo cerca de un parque donde hay un montículo de cactáceas y no ha habido ninguna queja porque pues la gente no se acerca, ya sabe, ¿no? Sabe que si te acercas demasiado, pues te puedes picar, ¿no? Entonces también las puedes evitar, pero si quieres no las pongas ahí, pongas en otro lugar, pero son sugerencias, ¿no? Son sugerencias de uso que bien ustedes pueden considerar. Y bueno, también tienen ventajas y desventajas, ¿no? Se hace mención. Una ventaja puede ser que es fácil de reproducción, es fácil de crecer, y una desventaja puede ser su lento crecimiento, que la mayoría, ya les dije, van a ser de lento crecimiento. Hay unas que son muy bonitas, pero son difíciles de propagar. También hay unas plantas muy bonitas, pero que son difíciles de colectar, ¿no? O de adquirir una semillita para propagar. Y también desventajas de que, por ejemplo, tienen necesidad de suelo arenoso salado y pues uno no tiene
suelo arenoso enfrente de su casa o en un camellón no hay suelo arenoso, puede presentar espinas, ¿no? Y esta es una imagen de cómo es la paleta. Las características están vertidas, todas las características o todos los apartados están vertidos en una sola ficha y viene una fotografía. No todas las fotografías fueron mías. Esta paleta es del 2016, ya tiene un poquito más de 5 años la creación de esta paleta y bueno, yo no tenía tanta fotografía de tantas especies y le pedí prestadas algunas fotografías, entonces em, se mencionan un acercamiento de la especie y una parte alejada, ¿no? De aquí viene, ustedes pueden hacer uso de este tipo de información, pueden ojear y pueden decir, o al menos para aprender, si no las van a usar, pueden aprender de las plantas, de las especies de esta manera. Em, fueron 100 especies porque pues más de 100 podía ser un muy grande libro y menos de 100 puede estar incompleto, pero 100 fue un número un buen número que se me ocurrió y bueno, estamos pensando que considerar más, ¿no? Para otra versión. Doctor, Sí, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa para preguntas? Hay muchas inquietudes, dudas. ¿Te parece bien? sí, claro, hacemos una pausita. Pues, ¿alguien quiere, podemos dedicar unos 10 minutitos a eso? Hay dudas de Lucía, Jadiel, Frida, Elisa, Sol, Víctor. ¿Alguno de ustedes quiere tomar el micrófono? Yo podría hacerlo de una vez. Se mencionaba que se podía, bueno, que no se detenía como el crecimiento turístico, pero que también se tomaban medidas para que el impacto fuera menos. Me gustaría saber cuáles son esas medidas que se toman. Sí, es la recolección, la recolección de especies. Es como si vas a establecer un desarrollo, lo que sea, lo que quieras, ¿no? Un jardín, lo que sea, y tú necesitas limpiar. Entonces hay mecanismos, ¿no? Hay medidas de mitigación de impactos que son una obligación de, por ejemplo, rescata todas las plantas y comprométete a darles sobrevivencia por un periodo de año y utiliza esas mismas especies que estás quitando. ¿Sí? Entonces, para que tú integres en tu desarrollo, integres plantas de las que tú quitaste, ¿no? Entonces, quitas, estableces, estás manteniéndolas temporalmente en otro lugar y después las reintegras a tu, no sé, a tu desarrollo, a lo que sea. Y esto es una actividad que es ideal, suena ideal, ¿no? Pero en la práctica puede que no funcione. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que no haya mucha vigilancia en esta actividad, puede que después las integres se mueran y pues ya desaparecieron. Entonces, pueden pasar muchas cosas, pero sí hay una obligatoriedad de utilizar esas mismas plantas. Una pregunta que nos hacían es sobre por qué es tan difícil conseguir plantas nativas para reforestar la ciudad. Y junto con esa también, pues vemos que hay muchísimos NIMs, ¿no? ¿Qué efectos dañinos puede tener que haya solamente una especie ocupando el espacio, ¿no? Que no haya esta diversidad que vemos en el medio natural. Pero Sí. también, ¿por qué es tan difícil adquirir especies nativas? Eh, pues para encontrar las especies. No todas las especies van a estar al lado de la carretera. Hay muchas especies en las que tienes que hacer hiking, tienes que visitar cañones, tienes que subir la sierra para poder encontrarlas y bueno, primero saber si te gustan, ¿no? Y replicar. Nadie sabe, no hay un libro donde te diga, esta planta que apenas se conoce se tiene que propagar de esta manera. Eso no existe, ¿no? Solamente existen las plantas ya cultivables y por eso precisamente se cultivan, porque ya se sabe cómo se propagan, ¿no? Pero en las plantas nativas, además de que es difícil colectarla, por lo que ya les dije, hay que hacer muchos experimentos de propagación. No son plantas ornamentales, no hay una guía donde dice esta especie se tiene que propagar de esta manera. Entonces puedes tener pérdidas de viabilidad, puedes tener como son temporales, tienes que esperar un poquito de tiempo a germinarlas. Hay una especie de una leguminosa pariente del frijol, pero que es arbórea,
que los experimentos dicen que las plantas, las semillas te germinan después de un año de haberse producido. Entonces, tú colectas esas semillas y no te van a salir porque está en su naturaleza no salir pronto. Tienen que madurar, tienen que esperarse el siguiente año. Hay especies, hay semillas que necesitan ser germinadas en cierto periodo del año. Hay unas especies anuales que necesitan ser germinadas en invierno, en diciembre. Si las siembras en enero ya puede ser demasiado tarde. Otras que necesitan ser germinadas en verano antes del periodo de lluvias para que las lluvias les sirva la humedad para germinar esas semillas. O la lluvia promueva el crecimiento de semillas, de flores, frutos, y necesitan un poquito de frío para germinar, que es el fresco del invierno. Entonces, es complicado, no es tan sencillo, es la verdad. Sin embargo, les digo, no perdamos las esperanzas de que en un año, en un solo intento, logremos el objetivo, ¿no? Estamos hablando de plantas nativas y el plan de utilizar o de reintegrar estas plantas nativas no lo podemos llevar de un año a otro. Tiene que ser constante, pero no perdamos de mente ese objetivo. Podemos tener, no sé, nos podemos desmeritar o nos podemos desilusionar, pero no pierdan las esperanzas. Hay que conocerlas, ¿sí? Es lo que yo siempre he dicho. Tú tienes una semillita que te encuentras por ahí, experimenta con ella, no te rindas, el siguiente año posiblemente ya puedas tener experiencia y puedas hasta compartirla, ¿no?, con nosotros. Y bueno, es difícil, en ninguna ciudad yo creo que vamos a encontrar plantas de un solo tipo, ¿no? El NIM está siendo muy usado, pero hay muchas opciones. También he visto olivos negros, es una especie que sí genera bonita copa, y no genera un gran tronco. Para mí me gusta más el olivo negro que el NIM, ¿no? Pero el NIM no lo saben podar. Al NIM, si ustedes ven, les cortan la copa así, y eso se llama desbroche o desmoche, y estás promoviendo mucho crecimiento. Y han de saber que en muchas plantas todo lo que hay arriba es lo que hay abajo, ¿no? Si tú tienes mucho follaje, estás promoviendo que haya mucha raíz, porque necesitas mucha raíz para nutrir a toda la parte aérea, ¿no? Pero si tú de alguna manera podas, hay que saber podar también. Si tú podas un arbolito, le quitas pues volumen a sus hojas, entonces no lo vas a estar obligando a producir mucha raíz, ¿no? Entonces es como maneras de manejo en las que tú puedes aletargarlos, puedes hacerlos enanitos incluso, y, y bueno, mm, es como los monocultivos. Si tú ves un monocultivo, vas a tener cuando eso suceda, ¿no? Estoy hablando de que ¿qué pasa en el supuesto de que tuviéramos una sola especie, por ejemplo, en toda la ciudad? Pues si llega una plaga, que le llegue a la especie, le va a llegar a todos los individuos, ¿no? Esa es una de las desventajas. Pero es muy difícil que en una ciudad se integre una sola especie, ¿no? Lo que yo recomiendo siempre es integrar. Yo cuando estoy hablando de este tipo de situaciones de utilizar la vegetación o flora nativa como parte de los jardines, de camellones, o utilizarlo en la ciudad, yo no estoy diciendo quiten todo lo demás y vamos a poner puras plantas nativas, porque no es posible y no es lo correcto. Lo que yo recomiendo es integrarlos, sustituirlo, ya no hacer tanto uso de especies que no son nativas. Entonces hay que empezar promoviendo el conocimiento y promoviendo el uso, pero cada quien a lo mejor, cada quien puede poner su partecita y enfrente de su casa empezar a integrar especies nativas, ¿no? O Y eso decir, no, abre todo un tema, porque además de aprender sobre las especies, sobre qué especies interactúan, que más adelante vas a platicar sobre eso, una de las cosas también es el manejo, ¿no? No hay mucha gente capacitada en cómo realizar una buena poda. Entonces, no sé si ahora o más adelante nos platiques dónde se puede aprender a podar. Yo sabía que es una de las cosas que también estaría interesado en compartir. Pero bueno, también el tiempo se nos está pasando, entonces propongo que sigamos con la plática y al final cerremos ya con preguntitas. sí. Bueno, lo que han estado viendo en esta diapositiva, pues es un ejemplo de las especies que se mencionan, ¿no? Estamos hablando de especies arbóreas, especies arbustivas, herbáceas perennes, cactáceas, palmeras, suculentas arrocetadas y enredaderas. Hay muchas especies que no consideré. Hay tipos de crecimientos, por ejemplo, las anuales. Yo no recomiendo hacer uso de las anuales porque las vas a ver nada más en un pequeño periodo de tiempo y
Y bueno, si tú quisieras, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero en esta guía no viene ese tipo de plantitas, ¿no? Solo vienen las herbáceas perennes, que son herbáceas que te pueden durar 4 o 5 años antes de que desaparezcan, ¿no? Entonces, por más tiempo tú las puedes apreciar. Y bueno, estos son ejemplos clásicos que están, ¿no? La Parkinsonia florida es el palo verde, que seguramente hace como 15 días o 3 semanas ustedes lo vieron florecer. Es un árbol de tronco verde, por eso se llama palo verde, y amarillo, por tanta flor, ¿no? Entonces, si ustedes se acercaban a esas plantas, a esos árboles, podrían haber escuchado un zumbadero de abejas, ¿no? Y eso no lo van a encontrar con otras especies exóticas, ¿no? Bueno, el torote, Bursera micrófila, el mezquite es una planta muy bonita que también con un buen manejo, con buenas podas, tú puedes generar árboles con copas enormes y sin necesidad de que te rompan banquetas, ¿no? El palo San Juan es un árbol muy bonito, muy, muy denso, ¿no? Y no te genera un tronco muy grande, no te genera una raíz muy, muy extensa, solo que es difícil de propagar, ¿sí? Otras especies, otro palo verde que se llama el palo brea. ¿Quién no ha visto las plumerias, el jacalozúchil o jacalochúchil o cacalozúchil? Puede tener diferentes nombres. Seguramente sus casas tendrán un jacalozúchil, pero ese es jacalozúchil que traen de otros estados de México. Ese es jacalozúchil que venden en los viveros. Nosotros tenemos un jacalozúchil nativo y es muy alto y es muy bonito. Quizá no es tan frondoso como los que ustedes ven, ¿no? Pero es muy bonito. Si les darían mucho riego, pues podrían obtener los mismos resultados que el otro jacalozúchil. El palo blanco, a mí me gusta mucho el palo blanco por el contraste de colores, ¿no? Tronco blanco y verde o café en sus hojas. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito cómo podemos usar este. Y bueno, aquí otra vez, este es un ejemplo de la temporada pasada. Esta temporada que está pasando del palo verde, se convierten a veces en palo amarillo en temporadas por el color de sus hojas. El guamúchil, que es una planta que seguramente lo han escuchado mucho, ¿no? En el centro de México, y es caracterizado en mis tiempos de estudiante, me dijeron que sus flores en otras partes del mundo eran utilizadas para obtener fragancias y hacer perfumes. Y es cierto, porque ya te acercas y empiezas a detectar el aroma de tanta flor y bueno, con ese aroma pues se atraen muchos insectos. Entonces obtienes sombra, ofreces polinización y de paso te regalan este aroma, ¿no? Mezquites con un buen manejo, así miren, aquí les voy a regresar a la página anterior. Por ejemplo, es un mezquite que, bueno, pues que tiene ramitas abajo, ¿no? Pero si tú le empiezas a quitar esas ramitas y le das solamente la copa de arriba, pues empiezas a generar una copa muy frondosa, ¿no? El guamúchil es un árbol algo masivo, no es tan endémico, pero ya está naturalizado en esta región, que también sirve mucho para dar sombras, ¿no? Solo que es muy masivo, no se recomienda tenerlo en los patios de 5 por 5 metros o en las banquetas, ¿no? Y arbustos, muchos arbustos que ahorita se ven verdes, ¿no? Pero han de estar secos, pero cuando llueve se ven verdes, ¿no? Y en realidad eso es lo que nosotros queremos que sean verdes y con el manejo, no sé, con un riego más prolongado de su temporada de lluvias podemos promover que el follaje continúe por más tiempo. Y más ejemplos, ¿no? De arbustos que están considerados. Y bueno, puse fotos cuando están verdes, ¿no? Tengo que hacerlas lucir, ¿no? Que están bonitas, no voy a poner fotos cuando están sequitas, ¿no? Y bueno, cactáceas, me gusta mucho este tema y nada más lo toco así de rapidito. Tenemos mucha diversidad de cactáceas. El doctor George Reman es que a veces nos ha acompañado en algunas expediciones, pues ha descrito muchas especies por su asombro de ver tanta diversidad, ¿no? Sin embargo, pues no las podemos utilizar cerca de la banqueta, ¿no? Por ejemplo, un cardón en una banqueta no pues, sería muy bien visto porque ahorita tú lo ves, ¿no? En 5 años tú lo ves crecer, está muy bonito, pero en unos 50 años te puede traer un problemita en tu banqueta, ¿no? Y después va a haber necesidad de quitarlo y pues no, eso no es lo conveniente. Y también tenemos en la lista plantas arrocetadas, como son los agaves, los agaves, los mezcalitos, y también pues son espinosas, ¿no? Pero si ustedes llegaran a ir la avenida
Colosio, al Boulevard Colosio, en la parte cerca de Forjadores, por donde hay un casino. Ustedes van a ver que alguien tuvo una maravillosa idea de poner ahí yucas. Entonces, es un buen lugar para tener yucas. Es un lugar de tránsito, no es un lugar de permanencia, entonces tú puedes establecer este tipo de plantas espinosas. Y también hay palmeras nativas. Hay dos tipos de palmeras que uno puede confundir, la Washingtonia robusta y la Washingtonia filífera. La Washingtonia filífera es una palma que tiene unos troncos muy gordos, que pueden llamarle palma de abanico, pero la Washingtonia nativa de aquí, la Washingtonia robusta, es una palma que tiene un tronco muy delgadito y que es muy alta. Y también tenemos enredaderas. Las enredaderas tienen una estacionalidad, reverdecen cuando es temporada de lluvias. Seguramente la mayor parte del año no las van a ver presentes, pero si les dan buen manejo, les dan riego, pues a lo mejor pueden extender su periodo de floración. Tenemos subarbustos, plantas no tan arbustivas, de porte bajo, que te pueden servir como setos, como cubresuelos. Si tienen un suelo que proteger, que se le está erosionando, con estas plantas lo pueden resolver, ¿no? Y más ejemplos, y aquí están la vegetación o plantas que están acostumbradas a playas o dunas. Aquí, por ejemplo, esta especie es una especie nativa, es una especie endémica, y no nada más es una especie endémica. Ya sabrían que una especie, la nomenclatura de la especie está dado en dos epítetos, ¿no? El género y la especie. Tenemos muchas especies endémicas, por ejemplo, estoy hablando de especies, pero esta en particular, el género es endémico, es monofilético, quiere decir que es la única especie y es el único género de su familia que crece, y lo tenemos muy cerca de nuestras playas. ¿Qué más quisiéramos, ¿no? Tener esta condición cuando nosotros hablamos de utilización de plantas nativas para nuestros jardines. Es muy difícil llegar a esta condición. Pero podemos hacer un esfuerzo, ¿no? Seguramente no vamos a llegar a esta característica, pero lo que no queremos es que exista esto. Esta no es una buena recomendación, por ejemplo. Estamos promoviendo el uso de vegetación nativa en nuestros jardines, en nuestros camellones, pero esta no es la manera en que se debe de llevar a cabo. Por ejemplo, este es un torote, así como se los enseñé, muy, muy bonito con follaje, pero vean cómo está en la base. La base está cimentada, entonces díganme, ¿cómo van a absorber el agua de lluvia estas plantas? Por ejemplo, estas biznagas, ustedes saben que esta actividad lo que hace es evitar que te salgan hierbas o evitar que te salgan pasto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues poniendo un hule, y después del hule pones piedras o pones rocas. Entonces, estas plantas que están poniendo aquí les quita la oportunidad de cuando llueva absorban agua, porque estas plantas tienen la característica de extender mucho sus raíces para captar, con una lluvecita van a captar mucha agua con sus raíces extendidas. Pero si tú les haces esta actividad o esta práctica, pues en realidad les estás poniendo ahí como un animalito cuando los metes en una jaula, ¿sí? No les vas a estar dando la oportunidad de vivir como en realidad como en realidad lo estaban haciendo tan a gusto, seguramente en su ambiente como estaban, ¿no? Estás aletargando, estás dándole agonía. No son piedras. Las piedras solamente pueden estar de esta manera, no estas plantas. Qué bonito fuera, por ejemplo, como este palo blanco. Lo tienes aquí lleno de vegetación y qué mejor que trates de duplicar la conformación, ¿no? No los pongas aislados, esa es mi recomendación. No se utilicen aisladas esas plantas. Las plantas no están aisladas en su ambiente natural, las plantas están juntas, se necesitan las plantas. Se pueden dar muchos beneficios entre plantas. Se dice que estas plantas sirven de percheo, donde vienen las aves a depositar sus excretas, y esas excretas tienen semillas, y entonces abajo están creciendo tantas plantitas que han depositado sus semillas. Entonces, tratemos de replicar esto, ¿no? Esa es mi idea, el uso de la vegetación nativa. Mi idea del uso de la vegetación nativa en la ciudad no es de esta manera, ¿sí? No es así, esto no es usar planta nativa. Esto es traer plantas de su ambiente natural y llevarlos a la muerte. Qué drástico me vi, pero a veces me da coraje. Y bueno, lo que ya no está en la paleta vegetal y en un ejercicio que yo hice es clasificar a los árboles, ¿no? A cada árbol le di una clave.
mezquite le di esta clave, por ejemplo, a las burseras, a los copales, a cada uno le di una clave, ¿no? A los arbustos también le di una clave. Así, ¿no? A las cactáceas también les di una clave. Cactácea 1, cactácea 2, cactácea 3, arbusto 1, árbol 1, palmera 1, palmera 2, palmera, trepadora 1, trepadora y así, ¿no? Montículo 1, montículo y cerca del mar. Entonces, ¿qué es lo que intenté hacer con esto? Pues hacer mezclas, por ejemplo, ¿no? Hice un compendio de las clasificaciones que yo hice. Hice mis mezclas, por ejemplo, el árbol 1, que es esta especie, puede estar asociada con, con estos arbustos, ¿no? Entonces, un árbol puede estar asociado con muchos arbustos, con estas especies de montículo, con estas especies de trepadoras, con estas cactáceas, con estas arrocetadas. Hay árboles que no se pueden llevar con ciertas cactáceas, hay árboles que no se pueden llevar con ciertos arbustos, y así hice. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que llevar un paquete tecnológico, por así decirlo, pero así no se llama, nada más como un similar, ¿no? Un paquete tecnológico en el que si tú vas a hacer trasplante de algo en un camellón, no dejes a la plantita solita, llévale todas sus plantas accesorias, ¿sí? Y ya, terminé pronto con esto. Quiero agradecerles su atención y seguramente han de tener muchas dudas. Espero que exista tiempo para que yo las pueda responder. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, nada más para invitarles a una dinámica más. Las 3 primeras personas que pongan 3 beneficios que tienen las plantas nativas al medio ambiente o a la ciudad, se van a llevar su paleta vegetal. Y para continuar, ahora sí agradecería que pues tenemos, si de límite a unos 20 minutitos más, les gustaría abrir su cámara, o sea, que platiquemos un poco y ya puedan preguntar de viva voz abriendo su micrófono. Podemos empezar con Alex Domínguez. Gracias. Sí, buenas tardes. Como bien dijiste, mi nombre es Alejandro Domínguez, soy presidente del Fraccionamiento Juárez, aquí en La Paz. Ya hemos trabajado en el proyecto de 2 parques, los hemos reforestado y bajamos recursos federales para la construcción. Es un trabajo que ya tiene más de 10 años. Estamos trabajando sobre un 3er parque. Mi pregunta sería, en esa área de la ciudad hay mucha humedad, o sea, brota agua, casi parece que brota agua salina por lo que es la tierra. Ahí se da mucho el falso mangle, según lo que estoy investigando, el falso mangle y pino salado. De hecho, se da de forma natural. No sé qué tan invasivo sea el pino salado. Me han dicho gente que abajo no crece nada, que es muy invasivo. Entonces, no sé qué opinión me merece acerca de ese. Sí, mira, eso que comentas, ¿no? Que si es un suelo salino, pues como que va a estar limitando el desarrollo pues de muchas especies. Y el mangle dulce o el falso mangle, es una especie que te va a tolerar muy bien la salinidad. Y ya viste que este mangle lo puedes utilizar como arbusto, lo puedes utilizar como seto, como cubresuelo incluso, o como árbol, ¿no? Con buenos manejos te dan unas sombras muy densas y más si lo riegas, ¿no? Le quitas un poquito la salinidad y como que lo apapachas más, ¿no? Un tema que yo no platiqué aquí, que también puede ser algo controversial y extenso, son las plantas exóticas invasivas. Y una de esas es el pino salado. El pino salado no es una especie nativa, es una especie que trae recursos, que trae ciertos beneficios para cierto grupo faunístico, ¿no? Pero no es un área, no es una especie de la que yo apoyaría mucho su reproducción. Al contrario, así como tú lo indicas, ¿no? Es una planta alelopática que lo que hace es extraer la salinidad, pues está muy adaptado, por eso se llama pino salado. Desala el suelo de sus profundidades y las excreta a través de las hojas y entonces todos los alrededores lo hace más salino, ¿no? Entonces evita que el desarrollo de otro tipo de plantas.
Además de que es muy, muy agresivo para crecer. Es muy difícil de controlarlo. En el estado norte hay programas, y en Estados Unidos hay programas, pero intensos de su erradicación, porque está escapando de las ciudades y se está yendo a arroyos donde, bueno, en las ciudades tú lo puedes controlar, puedes evitar su crecimiento, pero en los arroyos la gente no está muy atento de eso y la planta aprovecha y empieza a crecer desmedida, ¿no? Entonces, yo recomiendo no su uso, al contrario, si hay posibilidades de que lo podes, pódalo demasiado para que no hay que quitarlo, ¿no? A lo mejor por eso les digo que pues, puede ser un tema controversial, porque de alguna manera pues ya generó un hábitat, pero puedes generar un permiso para su remoción ante el municipio, ¿no? Y bueno, ya te podrías estar librando de ese inconveniente, pero sí, hay especies, también el junco, es un tipo de palo verde, no es nativo y crece muy desmedidamente y implica mucho en mano de obra para el municipio andar quitando este tipo de plantas. Pues, Bueno, entonces la recomendación sería mantenerlo podado y para que no crezca más, o sea, para que ese se evita su extensión sería la idea, ¿no? sí, Entonces, sí, te digo, también a través del municipio se puede justificar su remoción y bueno, como una medida de compensación, estarías obligado a poner más árboles, ¿no? A hacer una compensación ecológica, ya que está haciendo una función ecológica, pues tratas de utilizar otros elementos que hagan esa misma función, ¿no? gracias. Sí, ¿Alguien más quiere abrir su micrófono? Yo, no sé primero. Sí. Yo tengo una pregunta más para el mantenimiento de bueno, por ejemplo, he estado viendo que hay muchas búrseras, o sea, bueno, torotes, que les llega como una plaga y que también como que se propaga a los lomboy y les causa pues su muerte. ¿Tienes conocimiento de esta plaga o del cuidado no sé si sepas o te has dado cuenta de que les está pasando eso a algunos torotes? Pues me he fijado en parques y igual como en lotes campestres, ¿no? No tengo muy presente ese tipo de afectación. Igual a lo mejor podrías compartir ese tipo de fotografías porque em, puede ser importante reconocer qué es lo que está sucediendo. A lo mejor llega a suceder que a veces cuando estamos viendo una plaga en una planta nativa, no necesariamente la plaga la que los está matando. La plaga se pega cuando ya está muy débil la planta y se aprovecha de esa debilidad y empieza a aparecer en más partes de la planta. Seguramente le está sucediendo otra cosa antes de que esa plaga esté llegando. Entonces, podría ser conveniente que evidenciar eso, ¿no? Y saber dónde está para también saber un poquito de la historia de los torotes, ¿no? Los torotes son especies sensibles a los trasplantes. No todas las especies no todos los individuos de copal o torote o de burseras sobrevive al trasplante, pues puede ser debido al maltrato, a la falta de riego, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver la historia de esos árboles y determinar entonces cuál fue la causa de la presencia de esos insectos. Ok. Sí, ahorita no tengo una foto como tal, pero voy a dar la Sí, tarea. sí, sería interesante saber eso porque no tengo conocimiento y pues la curiosidad, ¿no? Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna inquietud? Yo, buenas tardes. Buenas tardes. Martín León, mucho gusto. Pues primero agradecer, ¿no? Alfonso y Alejandra por la charla muy interesante. La verdad es que tengo muchísimas preguntas, pero bueno, voy a iniciar con esta que quiero saber si existe algún compendio que incluya únicamente a las especies endémicas que comentabas, Alfonso. No existe ese compendio porque es un nuevo conocimiento del cual tenemos ahorita. No se había tocado, no ha habido interés o curiosidad por saber este tipo de característica de distribución. Entonces, siguen apareciendo nuevas especies, siguen apareciendo nuevas distribuciones. Entonces,
estamos haciendo una recopilación de este tipo de estas características de especies endémicas y para publicarlo. Bueno, de hecho sí existe ya un compendio, pero no como una guía, no como una guía visual, ¿no? Que te indique para que las puedas reconocer, pero sí existe un listado. El doctor José Luis León de la Luz y colaboradores hemos estado participamos en una publicación de especies endémicas en el noroeste de México. No nada más decimos las especies endémicas de la península, sino no nada más del estado, sino de la península y también de Sonora. Estamos incluyendo a todo el ambiente desértico del noroeste, pero queda así como en listita, ¿no? En listita, familia y su nombre. No se manejan muchos nombres comunes porque no todas las plantas nativas, no todas las 3.900 plantas que existen en la península tienen nombre común. Entonces se manejan muchos nombres científicos y puede ser un poquito complicado reconocerlas, ¿no? ¿Cuál es? Y no viene distribución, además, ¿no? No viene en dónde está presente. Pero sí, puede ser una primera aproximación a lo que te estás, hacia tu pregunta. Perfecto. Mira, Alfonso, lo preguntaba, si me permiten, porque justo lo que decías, ¿no? De cómo se dieron cuenta que después de que se habían hecho estos desarrollos turísticos, pues se perdió la planta, pues se extinguió esta planta, ¿no? Que decías que estaba únicamente en el corredor turístico entre San Lucas y San José. Y pues me parecería bien importante, ¿no? Como que existiera un recurso bibliográfico como este que tú estás generando desde la paleta para las plantas endémicas y que nosotros, pues, de a pie, pudiéramos reconocerlas y pudiéramos contribuir, ¿no? a su conservación. A lo mejor una buena estrategia sería el iNaturalist, ¿no? Que existiera la manera como de indicar que es endémica, ¿no? Cuando las personas suben alguna foto o algo, para ir como ubicándolas, ¿no? Geográficamente. Sí, mira, hay también una publicación se llama La Flora Iconográfica de Baja California Sur. Se está haciendo la versión 3 porque creo que se agotó y ha habido necesidad de nuevamente de generarlo, ¿no? Y habla ya no nada más de cierto listado que podemos encontrar o puede ser usado como reforestación, ¿no? Ahí se habla de en general, ¿no? La flora iconográfica, flora que representa al estado, sin hacer distinción de dónde se encuentra o para qué pueda servir, ¿no? Es una muy buena referencia. Y habla sobre esa pitayita, ¿no? Le llaman pitayita costera, porque es hermanita de la pitaya dulce, solo que es chaparrita y que está muy habituada al ambiente costero. Ya recordé, y creo que subiendo hacia el arco, en el Cerro del Arco, encontramos ahí algunos individuos. Pero si tú quisieras verla, puedes, creo que sí hay unas fotografías ahí naturalistas, como pitaya costera, o Stenocerios turberi litoralis, o Stenocerios litoralis, así la podrías encontrar. Y ahí vas a encontrar fotografías, pero su descripción la puedes encontrar en el libro que te digo de Flora Iconográfica. Si tú tienes la oportunidad de encontrar la versión 2, puedes revisarla, ¿no? Pero te digo, ya en unos meses va a salir la otra versión y va a estar con fotografías y un poquito y hasta distribución, ¿no? Ok, excelente. Muchísimas gracias, Alfonso. La verdad es que me quedo con muchas otras dudas, pero pues voy a ceder el micrófono para que alguien más pueda preguntar. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues tenemos levantado el micrófono de Brenda o de Claudia. ¿Alguna de ustedes quiere? Y yo también. Hago fila. Ya está ahí. Gracias. Llegué un poquito tarde. Una disculpa. La verdad, felicidades por la temática y la exposición. Llegué tarde y no sé si ya hablaron del tema de las abejas, si tocaron o hubo un punto donde hubieran hablado de la presencia de las abejas en todo este territorio que parece como el que menos habría esperado yo encontrar tantas abejas, ¿no? En un lugar semidesértico, en un territorio, en una geografía semidesértica, y hay tantas, y entonces, y luego se mueren y no sé qué hacer con ellas, ¿no? Cuando las encontramos. Claro que dejarlas vivas, evidentemente, pero ¿cómo las protege uno o cómo? Ajá, eso por un lado, y también preguntarte una clásica,
pregunta de quienes llegamos aquí es si el cardón y el saguaro, ¿cuál es su diferencia? También pienso que a lo mejor ya lo hablaron. Y si el saguaro es endémico del desierto de Sonora, pero nosotros no estamos incluidos, esta zona de Baja California Sur no está incluida dentro de las características de ese desierto. Bueno, hablando de esas cactáceas columnares, no es la misma especie y de hecho tienen géneros distintos porque su historia evolutiva es distinta, ¿no? Tienen una distribución también muy distinta. El saguaro está restringido a los territorios de Arizona y Sonora. Y el cardón tiene una distribución mucho más amplia porque las vamos a encontrar en Baja California Sur, en Baja California, en Sonora y en casi todas las islas. Y hay un lugar, un pequeñito lugar en Sonora donde convergen las dos especies y se pueden incluso hasta confundir cuando son estados pequeños. Solo ahí el experto en cactáceas podría decidir qué es un cardón y qué es un saguaro cuando están chiquitos, porque hay una pequeña fracción de territorio en Sonora donde están juntos. Uno es tolerante a las heladas, que es el saguaro, el otro no. Uno es tolerante a la salinidad, que es el cardón, por ejemplo, el otro no. Y bueno, son en realidad especies muy distintas, ¿no? Son columnares, son muy altas, ambas especies, pero la flor va a ser diferente, su forma de crecimiento va a ser diferente, el número de costillas es diferente. Y bueno, sí, hay muchos elementos que las pueden hacer distinguir. Por aquí no vamos a encontrar cardones, no vamos a encontrar saguaros. Muchas gracias. Sí, y con respecto a las abejas, bueno, en Baja California Sur tenemos aproximadamente 86 especies de abejas, si alguien tenía esa curiosidad. Wow. Y solamente Apis mellifera es una de ellas y no es nativa de aquí, ¿sí? Sin embargo, pues realiza una buena labor ecológica, ¿no? Pero el hablar de Apis mellifera me hace decir que no existen las demás. Y yo cuando me refiero a abejas, pues me gusta incluir a las demás, ¿sí? A las locales, a las nativas. Aquellas, o sea, 86 nativas. Sí. Hay mucha distinción. No todas las este tipo de abejitas generan colmenas, ¿no? No todas las avispas, no todas las abejas obedecen a una reina. Entonces podemos observar muchas abejitas desapercibidas, pueden pasar desapercibidas y pasar a ver un insecto y seguramente era una abejita nativa. Entonces nosotros le damos mucho peso a Apis mellifera, que es la abeja mielera por excelencia, pero también hay que voltear a ver a nuestras abejitas nativas, ¿no? Que están acostumbradas a polinizar plantas de la región, que evolutivamente por cientos, por miles de años han polinizado plantas del desierto, ¿no? Pero viene la campeona, que es Apis mellifera, y es muy generalista, poliniza de todo, ¿no? Pero tenemos abejitas que son muy específicas, que polinizan solamente una plantita, que hay incluso relaciones simbióticas entre algunas abejitas y las plantas, ¿no? Pero bueno, mencionamos hace rato que la creación de corredores ecológicos o corredores biológicos en medio de la ciudad podría ayudar a fomentar la polinización de las plantas a través de estos polinizadores, ¿no? Como las aves y las abejitas. Muchas gracias. Nada, voy a introducir rápidamente una pregunta del chat que se juntan dos personas preguntan, ¿dónde pueden aprender sobre poda, trasplantes, manejo? ¿Cómo pueden aprender o dónde pueden aprender esto de manera breve? Yo he visto algunos libritos que hablan sobre podas, que incluso creo que hay PDFs que uno puede encontrar en la red sobre cómo podar árboles. Pero están muy referidos a árboles pinos, ¿no? O árboles de otro tipo que no podemos encontrar aquí, porque como les dije, ¿no? Nuestros árboles, la mayoría de nuestros árboles no son leñosos, no producen madera, ¿no? Más bien son plantas que tienen un tallo que no es lignificado. Y entonces no podríamos hablar de una generalidad de técnicas de poda a plantas que no están acostumbradas a podas, ¿no? Pero, sin embargo, hay diferentes técnicas o trucos que uno puede hacer, ¿no? Y de mi formación agronómica me hizo entender con tiempo que a veces las técnicas clásicas de poda a los árboles no funcionan con las plantas nativas, ¿no? Entonces, la experiencia me
me ha hecho aprender algunas técnicas que bueno, con gusto podría compartirlas, porque a veces uno, uno las trata como si fuera árboles del centro, ¿no? Como si fuera pinos. Entonces, pero no, en particular para especies nativas, aquí en la región no existe una técnica muy particular. Necesitas conocer al árbol, necesitas conocer qué tipo a qué familia pertenece, ¿no? Hay familias que no toleran mucho la poda, hay familias que les puedes dar unas buenas podas y te resisten bien. Hay arbustos que no se pueden dejar podar, ¿no? Entonces necesitas, además de saber técnica, necesitas conocer a la especie, ¿no? Perfecto, gracias. Está también Claudia, Brenda, Alex. ¿Alguno de ustedes quiere prender su micrófono? Hacer una pregunta. Creo que vamos a tener que abrir algún Hola. viernes, doctor Medel, para hacer. Yo también soy vecina de La Posada y me interesa mucho este proyecto que están haciendo del parque, en el sentido de que, bueno, en La Posada también otro efecto que se da, además de la salinidad, es que hay una brisa que cae sobre todo en el periodo pues de los nortes, ¿no? De invierno hasta, pues todavía ahorita unos días de marzo, amanecen las calles casi encharcadas, ¿no? O los toldos de los carros muy mojados, muy húmedos. Entonces, si hay algún tipo de vegetación que capte más este tipo, pues esta agua, y si puede ayudar al mantenimiento, no sé si a través de algún tipo de programa como el que estaba haciendo Urbanería con las zanjas de captación de agua, se pudiera hacer algo ahí. Y por otro lado, hemos tenido un problema muy grande, que es con unas palmas que están ahí, que como bien decimos, no las vamos a quitar porque ya están, pero si se podría asociar, no son palma abanico, no ubico bien si son palma real o palma carpis, pero, están teniendo muchos problemas como de plagas. Entonces no sé si se puede asociar con algunas plantas de la región para protegerlas. Y como comentario adicional es que en mi negocio he tratado de que en la calle pues creció un lomboy que ya está casi de 3 metros, 2,5 metros, porque se le ha estado regando. Hay copales que están muy floreados con un tronco ancho, no floreados, con mucha hoja y un tronco ancho. Y la verdad es que nosotros no hemos sido nada delicados con la poda. Lo hemos estado podando y ha sobrevivido bien. Ha tenido, se le puede, o sea, con tiempos de sequía de más de 15 días se ha mantenido todo el año. El jacalosuchil lo mismo. Lo que sí he lidiado un poco con el jardinero o jardineros, como decían, es que a veces como que no entienden que también estas plantas tienen sus periodos, ¿no? Y otra vez yo veo que en la época de invierno aquí tienden a tirar todas las hojas, y apenas ahorita en primavera pues otra vez ya empiezan a ponerse verdes. Pasan casi 2 meses en los que se pone medio pachichi la planta, y ya ahorita pues ya están bien, ¿no? Entonces creo que también es parte de esa información que se tiene que compartir, que pues también ellas tienen sus ciclos y necesitan sus tiempos, ¿no? Todo. Sí, fueron varias cosas. Pues mira, creo que como se menciona Ana, ahí en la paleta vegetal, pues hay especies que sí están adaptadas o toleran la salinidad. No sé si hayas tenido la oportunidad de ir a Guerrero Negro o a Vizcaíno. Es una zona que tiene mucha salinidad, los subsuelos, y se pueden retomar algunas especies que se encuentran allá como para pensar en especies que en realidad toleran mucha salinidad. Mira, las plantas el listado que se colocaron son como muy alrededores de la ciudad de La Paz, y es necesario, ¿no?, generar otros listados para otras partes del estado, ¿no? Donde, por ejemplo, en Mulegé, que tenemos mucha superficie de suelo salino, ¿no? Y allá hay especies que están muy adaptadas, nativas, que están muy adaptadas a ese tipo de salinidad. Pero si tú le echas un ojo a la paleta a la que hicimos referencia, tú podrías ver entonces, solo que no está así como quiero todas las especies que son tolerantes a la salinidad y ¡pum!, te la dan, ¿no? Tendrás que echarle un ojito a cada una de ellas y ver la característica
que pueden tolerar salinidad. A mí me ha gustado mucho, insisto, en el mangle dulce, ¿no? Me encanta el mangle dulce porque todo el tiempo está verde. No es una planta con estacionalidad. Con respecto de las palmeritas, yo creo que sí se le puede integrar otras especies a las palmeras. De hecho, dependiendo qué tipo de palmera, las palmeras en realidad no son muy productivas, ¿no? No nos ofrecen mucho oxígeno, pero bueno, a la gente les gusta, pero las puedes integrar con otro tipo de especies. O sea, las palmeras son muy demandantes de agua, entonces dejas de regarlas por una temporada y tardan en recuperarse. Entonces su integración con plantas las palmeras se pueden llevar con otras especies. Entonces, sin problemas puedes meterle ahí mezcla, ¿no? En la naturaleza, con palmeras nativas, las palmeras están rodeadas de muchos amigos, ¿no? Son bien amigueras las palmeras. Perdón, ¿y la última parte a qué se refería? ¿Te referías la última parte? Nada más mencionaba de las plantas de la región que tengo aquí, que pues sí han aguantado bastante bien Sí. y de entenderlas, ¿no? Simplemente que también tienen sus ciclos. Sí, justo eso, tú lo has dicho correctamente, hay que entenderlas, hay que conocerlas, porque no todas las plantas, te digo, presentan estacionalidad, es como el ciclo de vida de los humanos, ¿no? Hay periodos en los que no vas a poder tener hijo porque simplemente el cuerpo no te lo va a permitir, ¿no? Y las plantas también, vemos que cada año tienen su posibilidad de generar flores y frutos, y, y es ya de práctica, ¿no? Tú puedes podar o darle su poda cuando la planta está seca o cuando hace mucho frío, ¿no? Cuando la planta está dormidita. No las vas a podar cuando está dando flores o cuando está dando follaje porque están circulando sobre la planta muchos nutrientes, está circulando mucha agua cuando están verdes o cuando está en floración o fructificación. Y tú las podas, esa agüita se va a estar perdiendo, ¿no? Entonces la planta va a estar tratando de proteger y cerrando todas esas heridas, y es justamente esa acción de estarse protegiendo, pues la puede enfermar, ¿no? La puede ser susceptible a enfermedades. Y bueno, si te están rindiendo y si el siguiente año le vuelves a hacer lo mismo, pues estás estresándolas, ¿no? Entonces, así como que de manera general hay que buscar los inviernos para hacer podas, ¿sí? O cuando no tengan hojas, o en verano, cuando estén todas así agachaditas, córtale, no se van a dar cuenta. Pero no lo hagas cuando tengan flores o frutitos u hojas. Por cuestiones de tiempo, tenemos espacio para una pregunta más. Vamos a dejar, por supuesto, el contacto el correo del doctor para que se puedan comunicar con él con sus dudas y además los canales abiertos para seguir conversando sobre este tema si es de su interés. ¿Una persona más? Bueno, si no hay nadie, ¿puedo hablar yo nuevamente? Si nadie se anima. Adelante. Bueno, nuevamente agradecerle por la plática y siendo muy breve, ¿qué posibilidad habría de hacer un acercamiento más próximo con el doctor para ver el tema en particular de lo que mencionábamos? Son 2 parques y tenemos una mezcolanza de plantas porque todo el mundo pues quiere las suyas, ¿no? Y son muy participativos. ¿Qué opción habría de, no sé, verlo en persona y acción aquí ahora sí que muy adecuada a esto? Sí, ya parece que se congeló. Aquí estás. Pues sí, estaría interesante ver el sitio. Aquí estoy, de hecho. Sí, no ubico dónde está ese desarrollo. La verdad me agarras así en curva. Supuestamente ya tengo como 20 años viviendo aquí y zonas nuevas no las conozco. Entonces, Es la Posada, donde está enfrente del Chedraui de Colima. Se llama Fraccionamiento Benito Juárez, por el CRIP. Sí, mira, cuando tienes salinidad en el suelo, uno como que hace como referencia a que estás en un suelo bajo, ¿no? Con poca altitud o con poca elevación al nivel del mar. Entonces, cuando tienes mareas altas, se va a infiltrar la humedad de esas mareas hasta donde te encuentras, ¿no? Y seguramente hace unos 100 años, antes de que pudiéramos poblar esa parte, seguramente era ahí un salitral donde podemos ver plantitas saladillas,
y plantas que cuando te acercas a un manglar, ¿no? Ese tipo de plantas. Entonces hay que aprovechar la calidad de ese tipo de suelo y pues empezar a utilizar plantas que están... va a un manglar y reconoce qué plantas están creciendo y seguramente te van a crecer ahí. Bueno, me estabas enseñando una palmerita, ¿verdad? Una palmita. Ya se congeló. Pues no sé si habría manera de otorgarle mi correo electrónico y para que se comunique ahí con... Sí, ahí son Sí. palmas y pinos alados. Sí, claro. Si quieres, pásame tu... Un mangle dulce. Ok. Tu correo es amedel... 04. Washington. Amedel 04. Amedel 04. Bueno, entonces, que nos den el contacto y ya yo me pongo directamente, me arreglo con él, si se pudiera. ¿Sí? Amedel 04 Signor. Gmail. Pues muchísimas gracias por su interés. De verdad. ¿Cuál es, perdón? Está escrito lo acabo ahí. de escribir en el chat, amedel04@gmail.com. Muchísimas gracias por su interés. Como les prometimos, además de que han habido ganadores en los distintos preguntas, estamos haciendo un sorteo con 4 ejemplares más. Entonces, Nicole, ¿nos puedes decir si vas a poner los ganadores o cómo sabremos los nombres? Estás en mute. Ya me di cuenta, muchas gracias. Acabo de hacer el sorteo con todos los participantes y por aquí están Selene Vergara y Alma Gloria, ya no se encuentran, pero Alex Domínguez, Xochitl de la Rosa les acaba de mandar mensaje y creo que por ahí todavía se encuentran Ilse Guadalupe y Miriam de Jaro. Bravo, muchas gracias. Les vamos a contactar por mensajito privado para que nos dejen sus datos y para que vayan por sus ejemplares a Niparajá, que está en Revolución 430 y está abierto de 9 a 1 de la tarde. Muchísimas gracias por su interés. Nada más un comercial más. Esta serie de webinarios que estamos impulsando, vamos a tener distintos temas. Está impulsado por las organizaciones Niparajá, Urbanería y Ecology Project Internacional. Y juntas tenemos un proyecto común que se llama Oasis Urbanos, que busca transformar espacios públicos en lugares donde realmente podamos sentir un oasis, donde podamos percibir la sombra de los árboles nativos, tener obras de cosecha de agua que permitan su sobrevivencia y tener mobiliario adecuado para tener un reposo y recreación con todos, al mismo tiempo de que tengamos letreros donde podamos conocer las plantas. Acabamos de hacer una primera fase en un espacio de jardín al lado del ayuntamiento. Vamos a hacer otra segunda y tercera etapa para tener un jardincito para que la gente lo pueda disfrutar y visitar. Y la idea es que toda La Paz la podamos ver llena de espacios públicos para todos y todas, seguros, incluyentes, sustentables y que nos permita ser una comunidad resiliente ante el cambio climático. Entonces, cualquier dudas, preguntas, pueden contactarse con nosotros a través de Niparajá, EPI Urbanería. Mi correo electrónico es alejandra@niparajá.org y en los chats pueden poner sus correos, Marlu y la gente de EPI y Urbanería. Y pues muchas gracias por su atención y hasta pronto.